La lección de hoy, la devolución. El versículo Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Bueno, tenemos que devolver a Dios mucho de lo que recibimos, que Él es nuestro creador y nuestro proveedor. Vamos a centrar el repaso de hoy en un tema que le hemos llamado en preparación para el cielo. Realmente esperando la segunda venida, qué importancia tienen los bienes terrenales. Si lo que aspiramos es a esa esperanza bendita de la salvación para heredar el cielo. La primera pregunta nos dice: ¿qué nos recomienda la Biblia cuando alcanzamos la edad de retiro? Bueno, todos llegamos a ese momento cuando estamos pensando en que ya es tiempo de retirarse. La Biblia dice que sigamos siendo productivos y que si tenemos bienes, hagamos una buena planificación patrimonial, sin olvidarnos de los pobres y la causa de Dios. Lucas 12, 16, 21 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Guardar. Eso era lo que repasamos sobre la codicia. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿De qué sirve llegar a la edad de retiro acumulando riquezas? Salmo 92, 14, 15 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No hay por qué envejecer y dejar de ser productivo para la obra de Dios. Primera de Timoteo 6, 6 y 7 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que aún en ese tiempo del retiro, dejemos de acumular, compartamos con el Evangelio nuestras ganancias y no seamos acumuladores, porque como dice aquí, nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. El material para el maestro comenta que nuestra vida y nuestras riquezas no duran para siempre. Nuestras posesiones pasarán a otros y no podemos llevarnos nada más allá de esta vida. Así, siempre que sea posible, el bueno deja herencia a los hijos de los hijos. Sin embargo, debe hacerlo de tal manera que se eviten disputas entre ellos. Al redactar un testamento, no debemos pensar solo en nuestros intereses terrenales y dejar de ser generosos con Dios. Este error fue la ruina del rico insensato de la parábola de Jesús.
La siguiente pregunta nos dice, ¿para qué es importante la planificación patrimonial? La planificación patrimonial es eso que hablábamos de cuando uno decide qué va a hacer con las cosas que tiene. Para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para la obra de Dios y su evangelio. Bueno, sí, hay que planificar cómo vamos a distribuir esos bienes, pero no olvidemos a Dios y su obra que continúa si Cristo no viene antes que moramos. Proverbios 27, del 23 al 27 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros vivamos una vida acorde a nuestras necesidades. Y Él dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y en este sentido podríamos decir, bueno, las ovejas representan la riqueza, así que tenemos que cuidar de nuestra riqueza con diligencia, sabiendo repartirla cuando sea necesario. Y primera de Pedro 5, 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de la misión. Tenemos que aportar también de nuestras riquezas para que eso siga hasta que Cristo vuelva y entonces recibamos esa corona. El comentario bíblico adventista dice que el pasaje de Proverbios 27, del 23 al 27, es un cántico de alabanza a la vida pastoril y agrícola. El estado de las ovejas es literalmente la cara de las ovejas o su apariencia. Se nota naturalmente un paralelo entre el trabajo del pastor de ovejas y la obra del ministro o pastor, de los ancianos de la iglesia, de los padres y los directores de la juventud. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo podemos evitar que el dinero nos domine y arruine nuestra vida? Bueno, puede hacer eso. Todos queremos dinero, pero podemos arruinar nuestra vida. ¿Y cómo evitarlo? Contribuyendo a la misión con fe y confianza en Dios durante toda nuestra vida, no solo cuando nos vamos a retirar, sino todo el tiempo debemos contribuir, y no solo en el lecho de muerte. Algunas personas dejan hasta el final y dicen, bueno, cuando ya me vaya a morir voy a contribuir a la obra, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No olvidemos a Dios en cada vez que recibamos algo de la riqueza que pertenece al Dios mismo. Él nos da las cosas para que disfrutemos, y qué más
si lo damos a su misma obra. Así podemos disfrutar aún más. Y Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. El balance en la vida es muy importante. No seamos codiciosos queriendo acumular riquezas. Y por otro lado, sabemos que Dios nunca nos desampara. Que sea lo necesario para nuestra vida, y el resto de bienes démoslo a la obra. Efesios 2, 8 al 10 nos recuerda por qué es importante dar a la obra. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, las buenas obras no nos salvan, pero Cristo quiere que hagamos buenas obras, y eso incluye el aporte de nuestras riquezas a su obra. Elena de White, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, nos dice: los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Qué lindo pensamiento. Hacer nuestro testamento cada día. Y la última pregunta: ¿por qué debemos dar para la obra de Dios durante todas las etapas de nuestra vida? Bueno, porque Dios es el dueño de todo y es quien nos da la vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Así que no importa en qué etapa, tenemos que dar para la obra. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No olvidemos eso cuando estemos distribuyendo nuestras riquezas. Hebreos 3:4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. No hay ningún mérito en nada que nosotros hacemos. Él es el que hace las cosas por nosotros. Apocalipsis 14:13, que era el versículo de esta lección, nos recuerda: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Recordemos de hacer buenas obras, distribuyendo nuestras riquezas para la obra de Cristo y su Evangelio. La lección del viernes resume que para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado lo asombroso que será ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Estamos ansiosos por escuchar las palabras: bien hecho. Pero, ¿y si debemos pasar al descanso antes de que Jesús regrese? Bueno, si hemos seguido su voluntad revelada, ahora podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos, sabiendo que por nuestro plan patrimonial la obra continuará después de que no estemos. Y la aplicación personal: ¿quieres hacer tu testamento cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios? bueno, yo quiero. Yo digo amén. Amén.